Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes, primeramente, una promesa de Dios que está en Salmo 7:10 y dice: Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Tu escudo está en el Señor y siempre busca ser recto delante de Él y Él te va a ayudar y te va a proteger. Entonces, hoy vamos a compartir una forma de hacer un arroz empedrado. Esto es una receta que es muy típica de la parte ribereña del río Magdalena. Mi abuela la hacía mucho y a mí me encanta. No la hago tanto, pero cada vez que lo hago es un traer el recuerdo de mi abuela en un delicioso arroz. Los frijoles son frijoles cabecita negra. Los dejamos en la noche del día anterior en remojo. Son estos, para que ustedes lo vean. Se cocinan en olla a presión y normalmente que los cubra 2 dedos de agua en este tipo de olla a presión que no bota el vapor, que no hace ruido, que no bota olores. Entonces, en esta olla a presión se facilita que el vecino no se entere de lo que yo voy a cocinar, porque allá no le va a llegar el olor. Puedo hacer callo y el vecino no se va hirviendo ahí en la olla a presión. Entonces, lo voy a poner acá. 1 libra de frijol cabecita negra, 1 libra de arroz común y corriente. Y aquí viene la parte importante. Aquí está el adobo. Ve, mi amor, por favor. Entonces aquí tengo 3 tomates rallados, un pimentón y medio grande, una cebolla en rama picada finamente y una cebolla cabezona rallada. Esto yo lo uso rallando el tomate, la cebolla cabezona y el pimentón por este lado. Eso me facilita para que todo me quede un tamaño uniforme, pero a su vez cuando yo lo pongo a freír va a quedar salsudito y no van a quedar trozos. Adicional, como lo estoy rallando, entonces la piel del tomate y la piel del pimentón me queda en la mano. Entonces pongo a freír todo esto con el aceite que comúnmente le echaría al arroz, que en este caso sería una cucharada de esta para la libra de frijol y la libra de arroz. Se pone a freír, le ponemos ajo, como si fuera el ajo para los frijoles y el ajo para el arroz. Entonces lo estoy poniendo todo el doble porque necesito que ambas cosas me cojan buen sabor y no me vaya a quedar insípido. Le ponemos la sal. Lo que es el ajo, la sal y la pimienta es a gusto. Entonces, yo les doy acá pues la receta, pero todo es a gusto. Y pimienta. Entonces lo vamos a poner a freír. Y cuando ya esté fritico, una salsita, entonces le muestro para echarle ya los frijoles. Vamos a usar en este caso para hacer este arroz empedrado, que así se llama, la gran cacerola. Siempre me gusta cuando voy a hacer así como un arroz especial y cosas así, de arroces que necesitamos que sea algo más ancho que profundo, para que el arroz no me vaya a quedar muy masacotudo. Entonces son tipsitos de cocina para que lo tengamos en cuenta. Y a fuego medio, porque en estos utensilios siempre se cocina a fuego medio. Entonces cuando ya esté esto fritico, miramos cómo debe quedar el guiso. Nos vemos. Bueno, aquí ya les quiero mostrar cómo está el guiso. Recuerden que siempre les he dado indicaciones que cuando voy a abrir un utensilio de estos, como se concentra tanto el calor, abrirlo hacia el otro lado para que ese vapor no me queme el brazo o no me vaya a quemar la cara. Entonces voy a poner la tapita aquí a un ladito para que ustedes vean cómo está ya ese guiso de delicioso. Este guiso, así como ustedes lo pueden ver, si a ustedes les gusta así, con el solo color que le ha soltado el tomate y el pimentón, lo dejan así. Pero si hay personas que les gusta que les quede un poquito más rojito y eso, entonces le pueden echar un poquito de achiote. Yo tengo aquí achiote
o le pueden echar color del que ustedes deseen. Yo uso mucho el achiote porque pues me parece más natural y aporta sabor. Entonces le voy a echar un poquitico para que ustedes puedan comparar. Así, con ese poquitico le voy a echar los frijoles. Dejo que los frijoles se conserven unos 10-15 minuticos con el guiso. Mientras tanto, lavo el arroz para ponérselo, pero el arroz se debe lavar justo en el momento en que lo voy a poner, porque el arroz también, si yo lo humedezco y lo dejo húmedo más tiempo y antes de que se empiece a cocinar, él va a quedar más sopudito. Son cositas que ya me he dado cuenta en el diario vivir de la cocina. Y esto lo vamos a acompañar, este arroz empedrado, de unos plátanos maduros cocidos, si desean, una ensalada bien rica a su gusto y una carne en bistec. Los frijoles que están aquí, con este poquito de agua. Probamos siempre la sal. Recuerden que como va junto del frijol va también el arroz, entonces por eso es que tiene más adobo, más ajo y también debe tener más sal, porque pues obviamente tiene que darle la sal o el sabor al frijol, pero también al arroz. Entonces si quieren venir a mirar cómo se mezcla. Y ahí lo dejo que se conserve un ratico con el guiso, como si fuera a hacer los frijoles sudados solos, común y corriente. Entonces, pasado 10 minuticos, les vamos a agregar el arroz. Acércate, mi amor, por favor. Ahí se están sudando, pero ya le voy a echar el arroz. Y de agua, apenas que lo cubra, que quede por encima. Si usted desea que el arroz le quede en su punto con los frijoles, entonces apenas que aquí el agua apenas quede a ras. Pero si quiere que le quede más sopudito, pues le echa ya más agua, ya es cuestión del gusto. Siempre les digo, es cuestión del gusto porque pues a mí me gusta que me quede mojadito. No me gusta que este tipo de arroz me quede tan seco. Entonces ahorita le voy a poner un poquito más de agua, como un pocillo. Entonces aquí ya, como se pueden dar cuenta, quiero que vean la cantidad de agua que tiene el arroz. Está por encima del frijol y del arroz. Ya lo mezclé. Vamos a probarlo a ver cómo está de sal. Y aquí ya se seca común y corriente como se seca un arroz. Entonces más o menos en unos 10-15 minutos ya el arroz seca. Lo volteo y si voy a servir de una vez, entonces lo dejo otros 10 minuticos y en ese momento en que yo volteo el arroz, que les voy a mostrar el paso a paso, me doy cuenta si necesita más agua o si está en el punto que yo deseo. Entonces es cuando ya lo volteo que les digo cómo está. Entonces nos vemos ahorita más o menos en 10-15 minuticos. Ya pasaron unos 15 minutos. Mientras el arroz empieza a hervir, entonces le bajamos, apenas está hirviendo, le bajamos el fuego al mínimo, lo dejamos tapadito con sensor cerrado y ya pasaron 15 minutos después de que ya se le baja el fuego. Entonces vamos a ver cómo va. Para poderlo voltear y ahí nos damos cuenta si necesita más agua o no necesita más agua. Voy a poner por ahí, perdón, y vamos a voltear entonces. Aquí se ve que está sopudito, pero el arroz va a ir secando, entonces lo vamos a dejar así. Yo no le voy a poner más agua, porque de aquí a que ya seque y que esté en su punto, ya entonces el arroz termina de cocinarse y me va a quedar mojadito. Entonces siempre es recomendable esperar a que pase este proceso de que seque y que ya lo vayamos a voltear y ahí nos damos cuenta si necesita más agua o no. Entonces aquí ya lo dejamos otros 10-15 minuticos para que el arroz termine de cocinarse. Bueno, aquí ya tenemos nuestro delicioso arroz empedrado.
acompañado de una carne en bistec, un platanito cocido y una deliciosa ensalada de repollo con zanahoria y aguacate. Entonces espero que lo puedan hacer en casa y disfrutar en familia. Al estilo Lali Cocina.